Chicos, ¿cómo están? Juliana, ¿me escuchas? Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, María, gracias. A ver, creo voy a audífonos porque no estoy escuchando bien. ¿Qué tal, chicos? Juliana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, sí, te estoy escuchando perfecto. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Juliana, por estar acá. Bienvenidos a todos. Hoy día tenemos nuestro último workshop, la comunicación como eje de desarrollo profesional. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por estar acá. Antes de empezar y dar la bienvenida a Juliana, quiero comentarles acerca de los diferentes servicios que ISIL tiene para ti. Tenemos el curso Potencia tu empleabilidad, ISIL Job, la bolsa laboral, donde van a poder ver las diferentes ofertas laborales que tenemos, workshops internacionales. El día de hoy estamos dando por concluido el ciclo de charlas que tenemos, la comunidad de emprendedores, donde les damos talleres y tips y herramientas para que puedan desarrollar sus emprendimientos y emprendimientos de CV y de LinkedIn, ¿no? Entonces, hoy día quiero presentar a Juliana Londoño Barrera, que está desde Colombia. Ella es gerente de desarrollo humano y comunicaciones en PTM Comercial Cars, profesional en comunicación social y periodismo, especialista en gerencia, MBA, con diplomado en gestión de talento humano. Cuenta con experiencia gerencial en dirección de gestión humana, comunicación corporativa, liderazgo de un equipo y marketing digital. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juliana, a ver, creo, no sé si soy yo o chicos, ¿ustedes escuchan a Juliana? A ver, Juliana, no te escuchamos. A ver, Juliana, ¿puedes de repente subirle el volumen un poco Buenas a tus tardes, María parlantes Gracia. para ¿Me que... estás Ahora sí escuchando? se te escucha. Sí, sí, ahora sí se te escucha. A ver, voy a volver a proyectar la PPT para que Juliana pueda empezar la exposición del día de hoy. A ver, sí, el audio está creo que un poco baja tu señal de internet. A ver, Juliana, ¿podemos empezar? Juliana. Ah, Juliana nos dice que va a salir y vuelve a entrar un segundito, que le esperemos por favor, un ratito. A ver, vamos a ponerle. Vamos a esperar un ratito que se va a conectar. El día de hoy vamos a ver un tema súper importante, la comunicación como desarrollo profesional. Qué importante es saber cómo comunicarnos, utilizar la comunicación efectiva para poder llegar a ese público que nos va a ayudar a generar oportunidades laborales, ¿no? Esos días Juliana nos va a dar los pasos, los tips de qué cosas debemos tener en cuenta para esto. Ya se está reconectando. Aquí Ya, estoy. ¿Ahora escuchan? ahora sí te escuchamos perfecto, Juliana. Perfecto. Bienvenida, Tratar de activar bienvenida. el Te video. dejo. A ver, si tienes problemas de conexión a internet, no hay problema, puedes desactivar el video, ¿no? Entonces, te dejo para que empieces con la exposición. Muchas gracias, Juliana. Perfecto. Ahí está, Listo, gracias perfecto, a muy ti, bien. María. Por aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la invitación a Isil, a María Gracia. Para mí es un placer poder compartir un poco de esto que tanto me apasiona y me gusta, que es el tema de la comunicación, mezclada con lo que hago diariamente, que es el desarrollo profesional dentro de la compañía. Como María Gracia les dijo, soy la gerente de gestión humana y de comunicaciones de PTM, la empresa en la que estoy laborando, y pues ahí mezclé esas dos pasiones que a mí realmente me parecen esenciales para cualquier ejercicio que tenemos pues como en el día a día. Para iniciar entonces vamos a empezar por algo muy claro y es que no es posible la no comunicación. Todo lo que nosotros hacemos en el día a día eh, tiene que pasar por esa comunicación. Todo comunica, incluso el silencio. Y si no, ahorita más tarde vamos a ver un meme de
amor, ¿qué te pasa? No me pasa nada, pero estamos furiosos. Entonces, finalmente todo comunica y esa expresión corporal también dice mucho de nosotros. Ahorita vamos a hablar un poco como de eso. Y en el ámbito profesional es esencial el desarrollo de esa comunicación, tener una comunicación muy clara, muy coherente y obviamente pues potenciar algo que está innato en nosotros. Siempre nos hemos comunicado desde la prehistoria, hemos encontrado la forma de hacerlo y ahora pues que tenemos el lenguaje y que tenemos tantas redes sociales y tantas oportunidades de desarrollarnos, pues cada vez que lo podamos potenciar. Para empezar, me gustaría que viéramos un video, María Gracia. El video es un fragmento de la película Invictus. No sé si ustedes de pronto la han visto. Nos muestra al presidente Nelson Mandela, que en este caso es el actor Morgan Freeman. Y quiero que veamos este fragmento y posteriormente les cuento un poco más. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Ah, Brenda, nuevo peinado, me gusta. Gracias, Medina. Tenemos que hablar de los nombramientos de su gabinete y de los futuros ministros. Deme un segundo, por favor. Sí, Medina. Camarada presidente. Gracias, señor. Oficina del presidente, buenos días. Brenda, por favor, reúna a todo el personal, a aquellos que no se hayan ido. ¿Ahora mismo? ¿A todos? Sí, por favor. Sí, Medina. Señores y señores, hagan el favor de seguirme, por favor. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene. Sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, pero Madiba No puedo es... hablarles escondiéndome tras unos hombres armados. Muy moreajma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. What is revey is obey. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos Gracias. hacer eso... Gracias, María Gracia. Bueno, les traje este ejemplo porque es el presidente, se va a dirigir al equipo que trabajaba para el gobierno anterior, que ya estaban empacando porque asumían que los iban a despedir a todos. Y él da un discurso donde les dice a los escoltas, quédense aquí, yo no puedo hablar con unos hombres armados detrás mío,
quiero hacer pues como un discurso dentro del contexto de la película, un discurso como de unión para trabajar pues como por Sudáfrica, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que comunica más allá de lo que dice, desde que ingresa saluda a todo el personal, está observando que están recogiendo sus casas y sus cajas y sus cosas pues de la oficina, y finalmente les dice, no, vengan que necesito hablar con ustedes, si se quieren quedar no hay ningún problema, si se quieren ir tampoco los voy a detener. Pero lo que les quiero traer de ejemplo de una comunicación integral es que cómo vamos a hablar de algo propositivo con unos guardaespaldas o sin saludar al equipo, entrando directamente sin saludar a ninguna persona. Entonces, lo que los quiero invitar desde ya es a estar muy conscientes de ustedes cómo se comunican en el día a día, con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, en la academia y ya próximamente en lo laboral, cómo se van a desempeñar con esa comunicación que es tan importante, cómo vamos a ir a pedir posteriormente un aumento salarial, cómo vamos a tener conversaciones difíciles que se van a presentar en el día a día. Entonces, aquí vamos a tener algunos tips y algunas herramientas que, como les dije al principio, espero que sean de mucha utilidad. Lo primero también es qué nos decimos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar actitudes, comportamientos, situaciones que se nos presentan si todo el tiempo nos estamos diciendo es que yo soy muy bueno para nada, es que yo no sirvo para eso, es que yo no soy capaz? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros mismos nos decimos es súper importante para lo que transmitimos y para esa seguridad al comunicarnos con las otras personas. La comunicación refleja nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, y eso nos condiciona la comunicación. El cómo nosotros pensemos va a tener una situación distinta. Igualmente, la postura, es decir, yo los saludo, hola, ¿cómo están todos? O puedo estar en la silla recostada, incluso la voz cambia, ¿cierto? Entonces, la postura también es esencial en ese proceso de comunicación. Todo comunica, y si estamos aburridos, mal geniados, de alguna manera nuestras facciones lo van a comunicar. ¿Qué tan importante es la comunicación para ti? Lo que les decía, lo que nos decimos es lo que nosotros nos creemos y también nos condiciona esa interpretación. Vamos a ver que aquí la comunicación no es solo lo que decimos, sino también esa escucha activa que es tan importante. Cuando somos niños, nosotros no hablamos y la realidad es completamente distinta, pues de 3 años hacia abajo, de 2 años hacia abajo, hasta que empezamos a tener una mejor comunicación. Y es a partir del lenguaje, a partir de cuando empezamos a conversar, a construir ese lenguaje en familia, empezamos a generar los recuerdos. Entonces, si ustedes ven bien, nosotros recordamos la infancia por las fotos que puedan tener nuestros papás de cuando éramos bebés. Pero en esa época que no había lenguaje, no tenemos muchos recuerdos. Los recuerdos empiezan a generar es a partir de esa construcción del lenguaje. Y si el lenguaje moldea el pensamiento, lo que nos decimos determina nuestra realidad. Entonces, la forma de comunicarnos influye sobre nosotros. Y es muy importante para ustedes que están en todo este ejercicio académico, al momento de ustedes presentarse a una entrevista, al momento de tener una conversación con uno de sus docentes, es súper importante la forma en la que ustedes lo hacen, porque finalmente cómo nos comunicamos nos define. Ah, no, es que esa persona siempre está de mal genio, siempre está molesto, siempre está enojado, es muy negativo en su discurso, en su lenguaje. Entonces, todo lo que nosotros decimos finalmente tiene un impacto para el escenario en el que estemos. Y la importancia para el desarrollo personal y profesional. ¿Hasta qué punto es importante para cada uno de ustedes la forma en la que nos comunicamos? Pues hemos sido conscientes, nos hemos preguntado cuando tenemos alguna diferencia con alguien cercano, ¿por qué fue esa diferencia? ¿Tiene que ver la comunicación? Yo estoy segura de que muchos de los problemas que tenemos en el día a día, de los disgustos, de los malentendidos, vienen por temas de comunicación. Vamos a reflexionar entonces. Si tienen esos conflictos que les decía ahorita, ¿cuáles son a causa de esa comunicación? Si cuando alguien está hablando solemos interrumpirlo permanentemente, les terminamos las frases de lo que nos están diciendo, queremos acelerar el proceso, estamos pegados de nuestro dispositivo móvil mientras alguien nos está hablando. Y todos esos problemas del mundo tienen un mismo origen. Las guerras tienen un origen también en temas de comunicación. Y
es la solución. O sea, tenemos el problema, es la comunicación, la mala comunicación, pero también tenemos esa solución que es una comunicación excelente. La influencia de la comunicación, la característica más representativa de nosotros como seres humanos es esa comunicación, ¿cierto? Es lo que nos hace únicos y nos puede limitar o nos puede empoderar, ¿cierto? Usar el lenguaje nos puede generar un poder para poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, todo, hacer los requerimientos que sean necesarios. Y somos humanos por cómo nos comunicamos y en función de nuestro sistema de lenguaje y comunicación obtenemos una calidad de vida u otra. Entonces hay unos factores que influyen en ese proceso. Los mensajes que nos damos a nosotros mismos, se los dije desde el principio, todo lo que decimos sobre mí, lo que pensamos de nosotros mismos. Tenemos un lenguaje donde todo el tiempo nos estamos juzgando muchas veces. Hay unos estándares ahora de unos modelos, de unos comportamientos, de unas posesiones que todo el tiempo nos estamos reprochando por no ser de X forma, por no tener ciertas cosas. Y esa comunicación, ese lenguaje nos limita permanentemente. Si nosotros cambiamos la comunicación, nos hablamos de otra manera y el lenguaje que trasladamos a nuestras personas en los diferentes escenarios que nos desenvolvemos, el enfoque será diferente y las acciones también se convierten diferentes y nos va a llevar a otros resultados. Entonces aquí la invitación es a primero hacer como ese diagnóstico de cómo nos estamos comunicando y cómo podemos mejorar ese proceso de comunicación. Bueno, entonces están los mensajes que nos damos a nosotros mismos, los mensajes que les damos a los demás. Es esa capacidad para afirmar, negar, usar condicionales, retar a los demás, usar adverbios como siempre, nunca o el famoso pero, que es tan problemático a veces. Nos facilitan dar el mensaje con confianza, de unión, de acompañamiento a los demás, o a veces ofrecer dudas, inseguridad, dar una mirada de agresividad o incluso de desprecio. Entonces aquí es súper, súper importante cuidar nuestras palabras. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? Y como les decía ahorita, complementado por todo ese lenguaje corporal que ayuda a dar un mensaje mucho más coherente y más potente de pues que queremos dar, ¿cierto? Los mensajes que nos damos con respecto a la interpretación del mundo y de las diferentes situaciones. Entonces, lo que nos decimos a nosotros mismos está influenciado por la forma de interpretar el mundo, que eso está construido de creencias, de valores, que todo eso siempre es subjetivo y tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos. Los latinoamericanos nos comunicamos muy diferente de cómo se comunican personas en otros lugares del mundo, ¿cierto? Sin embargo, seguimos teniendo un lenguaje universal y podemos hacernos entender de alguna forma en el país en el que nos encontremos. Pero hay unas creencias y unos valores que son subjetivos y que nos llevan a unos resultados por esas mismas creencias culturales que tenemos y que traemos por arrastre de nuestros ancestros. A la vez, nuestra comunicación reafirma nuestra forma de pensar. Por lo tanto, con un cambio de comunicación podemos empezar a hacer la diferencia en nuestro día a día. Vamos a ver entonces aquí cómo vamos transformando nuestra realidad con esa comunicación que es un pilar fundamental. Y no hay magia, o sea, yo no les voy a decir aquí, este es el truco a partir de ahorita que terminemos esta sesión, si ustedes dicen esto, esto y esto, su comunicación va a ser perfecta. No son mantras mágicos, no vamos a cambiar la realidad a través de cosas pues inmediatas, porque todo lo que ocurre no depende de nosotros, pero lo que sí podemos cambiar es a nosotros mismos, lo que nos decimos, lo que transmitimos, lo que podemos aportar a nuestras capacidades para afrontar en el día a día todo lo que nos ocurre y sobre todo esa visión y enfoque sobre lo que está ocurriendo. Es decir, no podemos cambiar esas situaciones que están pasando, pero sí podemos asumirlo diferente. Y lo que conseguimos principalmente con nuestras acciones, más que con la mente, que en realidad sigue a tus acciones, y la comunicación es un modo de acción y de actitud súper importante e influyente. Entonces, la actitud en el día a día acompaña el proceso de comunicación. Lo que les decía ahorita, no es lo mismo que yo esté acá sentada, de brazos cruzados, acostada, perezada, hablándoles de otra forma,
que poderlo hacer con claridad, con una postura que para ustedes también represente el respeto que les tengo por este espacio al que he sido invitada. Hay preguntas poderosas que les voy a hacer, no me las tienen que responder ya, pero sí quiero que se las lleven en la mente. ¿A qué crees que te lleva tu estilo de lenguaje o de comunicación? ¿Qué crees que hay en tu lenguaje o comunicación que te limita o te lleva una y otra vez a los mismos resultados y experiencias? No sé si a ustedes les pasa, pero en los grupos de amigos casualmente hay alguien que le pasan muchas cosas y es la misma persona. O hay parejas que tienen unos comportamientos, acá en Colombia está muy de moda decir las relaciones tóxicas, no sé cómo se diga en Perú, pero que caen y que termina con una relación tóxica y busca como otro patrón similar. ¿Por qué se repiten esas situaciones? ¿Cómo pudiéramos hacerlas diferente? ¿Y qué tendríamos que entrenar o cambiar de nosotros mismos para conseguir los resultados y experiencias que queremos y que te mereces? Muchas gracias. Ay, Laura, cuidado con ser tóxica, que también se dice tóxica. Mucho cuidado con repetir, Laura, auxilio. Mucho cuidado con repetir esos patrones. Hay que revisar qué está pasando, qué es lo que estamos buscando, ¿cierto? En esas parejas, en esas personas que tal vez no tenemos nosotros. Entonces empecemos por cambiar, por enriquecernos, por fortalecernos, por tener más capacidades, más competencias y empoderarnos desde el lenguaje para poder asumir otras situaciones distintas en el día a día. Ahora vamos a hablar de la comunicación en el mundo laboral. Es una competencia que es muy valiosa y es muy valorada, y se los digo yo que soy la responsable de los procesos de selección. Desde una entrevista estamos revisando todo el tiempo que alguien, ahorita estoy viendo que por aquí hay unas preguntas, entonces si quieren al final tenemos un espacio de conversación para que podamos profundizar como en esas preguntas. En el mundo laboral, desde la entrevista, nosotros podemos identificar la facilidad de comunicación de una persona. Y esto es un plus, es un valor agregado y muchas veces es un requisito dependiendo del rol al que se estén presentando. Si no somos capaces de presentar las ideas o esas, pues como los proyectos, las ideas que tenemos como en el día a día, eso nos va a generar más adelante conflictos con el equipo de trabajo o con nuestro jefe inmediato o con los clientes, etcétera. Entonces, es súper importante y es una habilidad, es una competencia bastante valiosa y es muy independiente al proceso o al rol que tengamos dentro de la compañía. A veces dicen, no, es que el comunicador tiene que comunicar muy bien, pero lo que les quiero decir hoy es cualquier profesional, cualquier persona que esté en una organización tiene que saberse comunicar muy bien porque de ahí va a generar conflictos en caso de que no sepa comunicarse, va a hacer reclamos que no tienen criterio porque no hay una argumentación sólida durante ese proceso. Entonces, es muy importante hacer como esa reflexión de cómo nos comunicamos y que esto no tiene nada que ver con la escala jerárquica. Todos desde el rol en el que estemos debemos tener esa capacidad o competencia de comunicación. Y pues casi que en todos los roles se busca que la competencia sea una habilidad que esté en un nivel elevado. Y nuestras habilidades hablan de nosotros mismos. Entonces, al desarrollar esas habilidades de comunicación, es imprescindible, esa comunicación es imprescindible para alcanzar el éxito profesional, porque a través del diálogo es posible intercambiar como todas nuestras ideas con el equipo de trabajo. Como les decía ahorita, estamos sintiendo que estamos haciendo mucho más de para lo que fuimos contratados, que estamos dando excelentes resultados y que es momento de pedir un incremento salarial. Tenemos que diseñar esa conversación, tener claros los argumentos. No es, ay jefe, no, es que yo creo que necesito más salario. No, o sea, venga, hablemos de este tema, porque esto y esto, saqué adelante estos proyectos, llevo tanto tiempo en la compañía, considero que deberíamos revisar la posibilidad de un incremento salarial, pero ya con unos argumentos mucho más claros y fuertes. Y para todo vamos a necesitar esos argumentos que sean muy válidos y poderlos desarrollar en el día a día. La comunicación efectiva nos permite ese desarrollo del trabajo en equipo, coordinar los esfuerzos de un equipo de trabajo, lograr los objetivos propuestos hacia una misma meta. Y aquí vuelve y juega el tema de saber escuchar también. No es solo el sabernos expresar, sino también escuchar a los demás.
que ahí fallamos mucho. Hay dos elementos importantes, la disposición y la expresión. La escucha activa hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros de comprender el mensaje que nuestros colaboradores, compañeros, jefes y demás tratan de comunicar, aunque a veces parece sencillo, saber escuchar no es tan fácil. Y para que podamos desarrollar la competencia de la escucha activa necesitamos, primero, la disposición y segundo, la expresión. ¿De qué es la disposición? Y aquí está el meme que les decía. ¿Qué te pasa, cariño? Nada. No sé si a los chicos aquí les pasa, a nosotras, a veces a mí me pasa que mi esposo me pregunta si me pasó algo y yo, no, nada. Y pasó de todo y estoy furiosa y estoy que le empaco las maletas, pero nos falta también saber decir las cosas en el momento adecuado. Entonces, parte fundamental de la escucha activa es estar presente, prestar atención al interlocutor, identificar el contenido que trata de comunicarte, y es importante que aprendamos a reconocer los objetivos y sentimientos del mensaje, porque aquí nos están diciendo una cosa en esta imagen, pero es coherente con lo que pasa en el día a día. No nos pasa nada, pero estamos muy molestas mirando para otro lado. Yanela, hay que hacer esa reflexión, hay que criticarnos nosotros mismos, somos nuestros mejores maestros. Cuando somos honestos con nosotros mismos e identificamos dónde tenemos de pronto algunas falencias, es pues hacernos conscientes es el primer paso para poder trabajar en cómo mejorar ese proceso de comunicación. Cuesta, pero es un ejercicio que debemos hacer constantemente. Y hay un tema aquí, María Gracia, para que vayamos preparando el siguiente video, el de familiarizados, de cómo nos va con el uso del celular cuando otra persona nos está hablando. Hoy estamos en una sociedad en la que vamos a un restaurante y todas las personas están mirando su celular. Entonces, este es un video muy bonito, es un comercial de IKEA, pero me parece muy valioso el mensaje que nos da, que también es una invitación importante para hacerles. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigue estrenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es a Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su...? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Bueno, ¿cómo lo vimos? Fuerte,
pero pasa, ¿cierto? Nos pasa en el día a día que estamos en las redes sociales y no estamos escuchando a nuestra familia, no estamos conociendo realmente lo más importante. Entonces, es la invitación que tengo para hacerles y va muy de la mano con la escucha activa. Más allá de la escucha activa, cuando hablamos de disposición es, estoy aquí 100% para ti. Mi celular está en modo avión en este momento, se puede caer el mundo, me pueden estar necesitando urgente en mi empresa, pero estoy comprometida con ustedes y estoy 100% con ustedes. Entonces la invitación es a esa, a conocer más a nuestra familia, a conversar más en el día a día, aprovechar todos estos espacios y momentos que tenemos, porque tristemente conocemos y sabemos más de la vida de los influenciadores que seguimos en Instagram, que seguimos en TikTok, etcétera, y sabemos muy poco de las personas que queremos. Entonces, la disposición implica comprometernos también, y la invitación parte de ahí, a desconectarnos un poco de las redes sociales y a conectarnos más realmente y a fortalecer esa comunicación con nuestros compañeros, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas, etcétera. Entonces, ahí les dejo esa invitación, ahí les puse en el chat el nombre del video por si quieren verlo en algún otro momento. Y contarles también que hay, bueno, hubo una pregunta aquí en el chat que me puso a pensar en el tema de la pandemia, que me preguntan cómo es la escucha activa, cómo es el manejo de la escucha activa ahora en estos tiempos de pandemia. Ahora sí que necesitamos escuchar más y escuchar con todo el cuerpo. Suena ilógico, pero la escucha no solo la hacemos escuchando. Aquí nos invitan también a mirar cómo es esa expresión de la otra persona, ¿cierto? Cuando nos dicen que no pasa nada y sí está pasando algo. En pandemia pasó algo en todo el mundo y es que se nos disparó el tema de crisis de salud mental, ¿cierto? Las depresiones, la ansiedad, la incertidumbre por lo que iba a pasar y muchas personas viviendo solas en sus casas o que no tenían una buena comunicación con sus familias. Y pues finalmente en tendencias de gestión humana, que es en lo que yo trabajo, la tendencia que hay es a promover la salud mental, a conversar, a escuchar al otro, a no por debajear los sentimientos. A veces alguien dice, ay, no, es que yo estoy deprimido. Ay, no, es que estás buscando es llamar la atención, es lo que muchas personas dicen. O es que siempre tan negativo. No, busquemos qué es lo que puede estar pasando y busquemos el entender esos comportamientos de esas personas que tenemos cerca para poder promover esa escucha activa. Entonces, en pandemia, ser empáticos, Mauricio, muy bien. Ahorita vamos a hablar justo de la empatía y vamos a ver un video sobre la empatía. Entonces, en la pandemia esa escucha activa se nos tiene que disparar al 1000%, acompañado de la lectura de esas expresiones y de esas emociones. El lenguaje no verbal juega un papel muy, muy clave en esa escucha activa. El contacto visual, los gestos, la postura corporal receptiva demuestran el interés que tenemos por el interlocutor. Y volvemos, amor, ¿qué te pasa? Nada, pero estoy furiosa, ¿cierto? Entonces, ser como muy congruentes con ese comportamiento, con esa emoción, y si algo nos molesta, también generemos esas conversaciones, generemos esos espacios y se pueden diseñar, esto pues daría para otra hora adicional de cómo se pueden diseñar esas conversaciones que muchas personas llaman difíciles, pero yo prefiero decir conversaciones poderosas, ¿cierto? Cómo después de una ruptura o de una dificultad con nuestra pareja o de perder una materia, cómo generamos las conversaciones con los argumentos y con las palabras que deben ser las idóneas para poder tener el resultado que esperamos de esa conversación. El que sabe pensar, hay una frase de Pericles, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos pensar y lo hacemos muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es potenciar nuestras herramientas de comunicación, nuestro lenguaje en el día a día, usar el cuerpo para hablar, para expresar lo que sentimos, buscar las palabras correctas, no dejarnos llevar por la emoción muchas veces que decimos lo que pensamos sin filtro y terminamos haciéndole daño a las personas a las que estamos pues dirigiéndonos en ese momento. Y aquí entonces entra un factor muy importante que nos mencionaba Mauricio, que es el tema de la empatía. Y podemos pensar, ¿qué es la empatía? Muchos dicen de muchas maneras, el más común es ponerse en los zapatos del otro.
aquí yo lo tengo que me gusta mucho, la facultad de identificarse con el otro, de ponerse en su lugar y percibir lo que siente. Laura, comprender, pero más allá de comprender es ponernos como en su nivel. ¿Qué estaría sintiendo yo en esa situación y cómo puedo acompañar a esa persona en este momento de acuerdo a lo que está sintiendo la persona? Entonces, María Gracia, porfa, nos ayudas con el video sobre la empatía. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, huh? No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful. We're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Entonces, el sinónimo de empatía que encontramos en este video es la conexión, podernos conectar con el sentimiento del otro. Y como vieron, no es necesario decir, no, pero pues no es tan malo, al menos, sino por lo menos que la persona sienta esa conexión con nosotros, que sienta que lo que están diciendo y lo que nos compartieron y que abrieron su corazón para expresarlo, pues nosotros lo recibimos con todo el respeto y pues que se sientan escuchados y valiosos para nosotros. Entonces, la empatía tiene todo que ver con la comunicación en todos los escenarios posibles, en lo laboral, en lo académico, en lo personal, en lo familiar, porque finalmente es esa conexión. La comunicación conecta, poner en común. La comunicación es poner en común algo. Y la conexión es la que genera esa comunicación con emoción conectados. Entonces, súper importante, me decían ahorita, no es tan fácil hacerlo, nadie dijo que era fácil, pero tenemos que empezar a hacernos conscientes de cómo le damos manejo a esas situaciones cuando alguien nos comparte algo o cuando a nosotros nos pasa, porque también pasa que nos abrimos con alguien, que le contamos algo muy valioso y muy significativo para nosotros y al final no sentimos que sea valorado o nos responden con algo que nos genera más malestar, más desgaste emocional. Entonces finalmente aprender a tener el manejo de esas emociones. La asertividad va muy de la mano con esa empatía, es esa capacidad de expresar los sentimientos, las ideas, las opiniones de una manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona indicada.
a veces también nos pasa el rumor, el chisme que genera los malos entendidos, que hace una ruptura en la comunicación y que genera problemas y dificultades. Entonces, al ser asertivos, al decir las cosas en el momento preciso, con las palabras correctas y a la persona indicada, nos va a permitir que nuestra comunicación fluya de una mejor manera. Entonces, a tener en cuenta empatía y asertividad. Y tenemos 7 Cs de la comunicación asertiva. Entonces, aquí esto sí es un tip que les puede servir mucho para comunicarnos eficazmente y para mejorar las relaciones personales. El primero es ser claros. El ser claros nos implica evitar ambigüedades. Es de día, pero es de noche. Pues a veces hacemos comentarios que como que sí, pero que no, y nos contradecimos todo el tiempo. No. Busquemos ser muy claros, ser concisos, no decoremos tanto la información, decimos lo que tenemos que decir. Ser concretos, evitar abstracciones. Cuarto, ser correcto, evitar errores o inexactitudes. Y aquí también los invito, cada país tiene unos errores en el lenguaje, a ser de pronto conscientes de cómo nos comunicamos en Perú, que podríamos mejorar la expresión, la vocalización, revisar de pronto eso, cómo podemos hacerlo mejor. Ser coherentes, evitar el desorden o las disonancias, buscar que todo lo que digamos sea muy claro y muy coherente. Ser completos, evitar prescindir de información que sea muy importante para el mensaje que estamos dando. Y finalmente, ser corteses, evitar la agresividad o los dobles sentidos. Entonces, acá están las 7 Cs: claridad, concisión, ser concretos, correctos, coherentes, completos y cortés. Estos son pues como las 7 Cs de la comunicación asertiva. Y finalmente, para que abramos un espacio para conversar, el poder de la persuasión. La comunicación, cuando la manejamos con coherencia, con claridad y contundencia, podemos lograr grandes cosas. Y a través de conversaciones poderosas logramos transformar nuestra realidad y obtener resultados. Resulta que hay un video, ustedes están muy chiquitos yo creo, pero hay una película que es un clásico y que es preciosa, que se llama La vida es bella. Y hay una escena que a mí me encanta, que tiene que ver con esa capacidad de persuasión, pero que esa capacidad de persuasión va de la mano de varias cosas. Primero, saber leer muy bien a las dos personas que vamos a ver ahí, pongámonos en el lugar del mesero, vamos a saber leer muy bien las dos personas, vamos a entender qué necesita el otro, cómo se siente el otro y qué podemos ofrecer con nuestro lenguaje para ser convincentes y persuasivos en la comunicación. Entonces, vamos a ver este último video. María Gracia, porfa. Guido. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. Está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Gran Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho.
Gracias, María. Bueno, entonces aquí vimos, es muy cómico, pero finalmente es interpretar qué es lo que el otro necesita, qué puedo yo ofrecerle y lograr esa persuasión con contundencia. Exacto, ese ser es un referente para el servicio en restaurantes, para el servicio normal de venta y de consultoría en cualquier escenario, porque finalmente es cómo persuadimos, cómo entendemos lo que necesita el otro y cómo se lo ofrecemos de una manera que él haga lo que nosotros buscamos que haga. Entonces, finalmente, este era como un abrebocas de todas las posibilidades que nos da la comunicación, que lo primero debe empezar por lo que nos decimos a nosotros mismos, que eso finalmente termina generando lo que nos creemos y esas creencias generan acciones para pasar a la coherencia en la comunicación desde el discurso, desde el lenguaje corporal y obviamente desde esa conexión con los demás, porque para que haya comunicación debemos estar con otras personas. Entonces, espero que esto les sea de utilidad. Los invito a leer mucho. La lectura nos permite mejorar bastante nuestra expresión escrita, a que ensayen mucho al momento de estar en una entrevista o de espacios donde ustedes necesiten comunicarse, generen discursos, generen argumentos, busquen información que les pueda enriquecer su discurso y finalmente pues seguir generando esa conexión, ser muy conscientes de que cuando estamos con otra persona debemos tener una disposición 100% para esa persona, dejar de lado un poco esas redes sociales para poder aprovechar el momento, que esos no se recuperan, las redes sociales, como le decía el video, van a estar ahí siempre, pero nosotros no vamos a tener esas personas todo el tiempo. En pandemia aprendimos que podemos perder muy fácil a seres queridos y es muy importante valorar esos pequeños momentos y esos espacios en los que podemos aprender y conocer mejor a los que queremos. Entonces, espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y pues leemos sus preguntas en el chat si tienen alguna pregunta. Juliana, muchísimas gracias por la exposición. De hecho, ha estado súper interesante. Has hablado súper claro acerca de la comunicación, cómo nos puede beneficiar o cómo nos puede jugar en contra, ¿no? Has hablado también de algo que es muy importante, la empatía para comunicar, ¿no? No es solamente escuchar, sino ponerte en el lugar de la persona, estar apoyándolo desde su punto de vista, ¿no? En el video que proyectamos, pues veíamos cómo alguien escuchaba, pero podía ser indiferente a lo que estaba pasando, y la idea de la comunicación, más allá de ser asertiva, es una comunicación empática, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juliana, por este workshop tan potente. Tengo acá algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el proceso para empoderarse a ti mismo? Bueno, el proceso para empoderarnos a nosotros mismos, primeramente, es estar muy seguros de lo que somos, ¿cierto? Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es valorar cuáles son esas competencias o esas habilidades que tenemos, qué es lo que más nos gusta de nosotros y que vemos que las personas reconocen de nosotros, nuestra familia, los amigos, qué es lo que más valoran de nosotros y hacernos conscientes de eso. Y también identificar de pronto dónde podemos trabajar, qué elementos podemos trabajar en el proceso, no solo de comunicación, lo digo como seres humanos que siempre tenemos cosas por mejorar y al tener eso súper claro, vamos a tratar de potenciar lo que tenemos muy bien, de mejorar lo que no tenemos tan bien y en ese proceso comunicar de una manera coherente con lo que nosotros somos. A veces desde la comunicación disfrazamos un poco lo que somos, es decir, damos una imagen incorrecta de lo que somos. Entonces, el empoderamiento empieza con la coherencia, pero para ser coherentes tenemos que conocernos muy bien y trabajar en esos aspectos a mejorar y saber muy bien cuáles son las herramientas que tenemos a favor. Entonces, eso es como lo que les podría decir en cuanto a empoderamiento. Nadie te empodera, tú mismo te empoderas a ti, pero debes conocerte muy bien para hacerlo. Aquí Gracias, preguntan, Juliana. María. Sí, acá tengo las preguntas, no te preocupes. Bueno, Vamos a hacer, dale. estoy yendo en orden según las preguntas que han hecho durante el transcurso de toda tu exposición, por eso que de repente hay algunas preguntas que no calzan, pero aquí va una relacionada a la pandemia. Tú hablabas hace un momento de lo que hemos pasado en pandemia, todo. De hecho, acá en Perú todavía hay personas que nos seguimos cuidando mucho, no salimos, preferimos el trabajo de manera remoto. Entonces, esta pregunta nos la hacen, ¿cómo es el manejo de la escucha activa ahora en estos tiempos de pandemia? Yo ahorita traté de dar un poco respuesta a eso, María, pero creo que vale la pena retomarlo y es
tenemos que ser más empáticos que nunca. El tema de salud mental ha estado muy afectado, no es solo el COVID, sino todo lo que propicia una situación de incertidumbre, de pérdida, porque hay duelos en las familias. Entonces la empatía también entra a jugar un papel muy, muy importante. Y la escucha activa, a veces no estamos frente a frente, pero también es identificar las ausencias. Empezamos diciendo todo comunica y los silencios comunican. Entonces, si hay una persona con la que hablamos con mucha frecuencia y de repente perdemos un poco el contacto, hay lejanía, acercarnos y preguntar qué es lo que está pasando. Eso hace parte de la escucha activa. No es solo porque nos dijo algo y escuchamos muy atentos y acá estuvimos concentrados, sino leer cada una de esas situaciones, ausencias, silencios, comportamientos, expresiones corporales. A veces la gente no nos cuenta que está mal, pero nosotros identificamos que se está comportando distinto y eso hace parte de la escucha activa. Ya, muy bien, gracias Juliana. De hecho, acá hay una pregunta que tiene relación con lo que has dicho. Voy a tratar, Ana, de arreglar un poquito la pregunta. Dice, ¿qué pasa si la persona que ha actuado mal se da cuenta de que ha afectado a alguien, pero es indiferente y sigue como si nada hubiera pasado? ¿Cómo se debe manejar estas situaciones si tú eres la afectada y te das cuenta que la persona que te ha ofendido, por llamar así, o te ha hecho sentir mal, es consciente de que lo ha hecho, pero prefiere ignorar la situación? ¿Cómo afrontar esto? María, yo creo que ahí es súper importante el tema de la contundencia y de la coherencia que tenemos nosotros, y hace parte de esas conversaciones difíciles, que la más fácil es evitarla, pero lo que realmente nos hace bien y que es coherente es propiciar un espacio, obviamente no molestos, no con rabia, sino digerir las cosas, diseñar la conversación que quiero expresar y que quiero obtener de ese espacio de conversación. Que se dé cuenta y me pida disculpas o enmendar el error. Primero tenemos que tener como el objetivo de ese espacio y propiciar el espacio para decirle, mira, yo me di cuenta que tú actuaste mal, no estoy de acuerdo con esto, quiero expresarte esto, esto, esto y esto. Y acá es muy importante algo, lo manejamos mucho en el mundo laboral, pero aplica para lo personal, y es no atacar a la persona. No atacar la persona, no es un tema personal, es una situación puntual, es una acción puntual que generó el malestar. Entonces, vamos a hablar con hechos contundentes de qué fue lo que pasó y cómo me sentí. Es muy importante expresar cómo me sentí con esa situación para poder que la otra persona entienda que su error o que su mal actuar generó una situación muy difícil, una emoción incómoda, y cómo lo va a enmendar. Es hacernos cargo de esa conversación, generarla a nosotros si la persona no la genera, y ahí sí, poniendo todas las cartas sobre la mesa, expresando lo que sentimos y demás. Si la otra persona no hace nada al respecto, pues creo que ya es la persona, ya el balón queda de la cancha de la otra persona, pero nosotros quedamos tranquilos porque actuamos con coherencia y no nos tragamos a veces las palabras, que tragarnos todas esas palabras que a veces necesitamos decir también terminan enfermándonos. Acá hay dos preguntas y con esto vamos a cerrar. De hecho, al final también, Juliana, nos gustaría que nos recomiendes un libro, porque de hecho una de las preguntas era que nos puedes recomendar algún libro, una guía para mejorar nuestra comunicación. Y con estas dos preguntas vamos a cerrar ya. La primera es, ¿cómo propiciar nuestras habilidades en ponerlas en práctica en el ámbito laboral? Creo que Adrián se refiere a cómo podemos motivar el desarrollo de nuestras habilidades blandas en el trabajo. Y la segunda, que tiene que ver con esta pregunta, es cómo mejorar y maximizar nuestra comunicación no verbal en el día a día, ya sea para talleres o en el día a día en general. Perfecto, entonces ahorita les voy a escribir un libro en el chat, es de una coach colombiana. El libro es de este año, es decir, es muy reciente y es súper agradable porque, no sé si lo tengo por aquí a la mano, porque es muy práctico. Entonces te pone ejercicios. El libro se llama El poder transformador de las conversaciones. El poder transformador de las conversaciones. Y habla, por ejemplo, un capítulo son los virus del lenguaje. Entonces, las peticiones que no son explícitas, cómo hacemos los reclamos a veces, en fin, como todas esas cosas que enferman el lenguaje. Pero también están las vacunas, pero también están cómo conversamos en el día a día, cómo podemos diseñar una conversación, cómo podemos hacer pedidos de una manera justa y clara,
el hecho de prometer cosas y cumplirlas es súper importante en la vida laboral y en todo. Entonces, habla mucho de todos esos elementos. La autora se llama Nora Elena Villegas y creo que también está por Amazon como ebook. Entonces, lo pueden conseguir pues físico, podríamos revisar el envío y si no, pueden averiguarlo como un ebook. Creo que podría ser muy práctico, es muy fácil de leer porque es sobre conversaciones, entonces uno leyendo el libro es como una conversación, es muy agradable de leer. Por ahí ese lado entonces resuelto el tema de la recomendación del libro. Frente a cómo mejorar nuestras habilidades blandas y la comunicación no verbal, etcétera, tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento debe ir de la mano con la inteligencia emocional. Es muy importante en el mundo laboral tener inteligencia emocional. A veces cuando no tenemos tan clara esa inteligencia emocional, ¿qué pasa cuando aparece una emoción en nosotros? Por lo general cuando nos da rabia algo, es porque hay una injusticia. Entonces nosotros sentimos rabia porque detectamos una injusticia y con cada emoción pasa lo mismo. La tristeza aparece cuando perdemos algo. La alegría aparece para celebrar un triunfo, un logro. Entonces, finalmente todas las emociones tienen una razón y ninguna emoción es buena o es mala. El manejo que le demos a la emoción es lo que es positivo o lo que hace que seamos menos inteligentes emocionalmente y nos genere conflictos a nivel profesional. Entonces, el autoconocimiento es muy importante, ser muy conscientes del control que tenemos de las diferentes situaciones. Cada vez que se genera una emoción en nosotros, empezarnos a ser conscientes de qué manejo le damos a esa emoción, es sentirla, pero también tramitarla. Es decir, yo siento tristeza y ¿qué hago con esa tristeza? ¿Me quedo triste eternamente o cómo le voy a dar gestión a esa situación, a ese momento? La abrazo, la siento, pero debo salir de esa emoción. Entonces, súper importante la inteligencia emocional en cuanto a temas de habilidades blandas y en cuanto al hacer algún proyecto, el aspecto del autoconocimiento al hacer algún proyecto, yo creo que también va muy de la mano de ese autoconocimiento, es conocer todo de nosotros, lo bueno y lo no tan bueno, qué podemos mejorar o potenciar. Entonces, yo creo que ahí está como la clave de eso, identificar también las falencias y como proyecto personal, hacer como un plan de acción de cómo vamos a mejorar esas competencias que tenemos débiles y cómo seguimos mejorando lo que ya tenemos muy bien. Escribamos, rayemos y hagámonos un plan de trabajo nosotros mismos, que nuestro mejor proyecto seamos nosotros mismos. Entonces, aquí muy importante, practiquen las conversaciones, hablen mucho, lean mucho, que eso les va a dar muchas herramientas. Y en cuanto había una pregunta sobre la comunicación no verbal para dictar talleres y demás, va muy de la mano con ensayar, hacerlo, sin miedo a equivocarnos, hacerlo, estar muy seguros, si vamos a dictar un taller, prepararlo muy bien, investigar, leer mucho. Para yo tener este espacio hoy, pues tuve unas horas de trabajo previo de buscar los videos, de investigar que fuera coherente con lo que íbamos a hablar. Entonces, prepararnos muy bien, porque el primer error que cometemos muchas veces es la inseguridad. No estamos seguros, no estamos preparados, no sabemos de qué estamos hablando y muy fácil tendemos como a patinar o a caernos pues como del discurso que estamos dando. Y ser conscientes que nuestro cuerpo es tiene muchas herramientas, las manos hablan, cuando mostramos las palmas de las manos habla de transparencia. Los invito a que busquen el discurso de Obama cuando empezó su carrera por allá, es como en Boston. Él da un primer discurso como en 2014, si no estoy mal, y hay un análisis de ese discurso de Obama, qué significaba cada cosa que él decía y finalmente cómo eso daba contundencia, eso lo lanzó pues como a toda esta plataforma política y todo lo que él logró hacer. Entonces, todo lo que decimos, todo lo que hacemos comunica, el silencio comunica, nuestra mirada comunica. Entonces, finalmente creo que hacernos muy conscientes, pero ser muy seguros de lo que hacemos muy bien y de podernos expresar con contundencia y con las 5 Cs con las 7 Cs que decíamos ahorita, y finalmente pues hacer uso de todo el cuerpo. Hacer uso positivamente, porque yo tengo brazos, una cosa es que yo abra mis manos y haga esto, y otra muy distinta es que yo me pare una hora en un escenario con los brazos cruzados, porque entonces ahí también estoy comunicando otro tipo de cosas. Entonces creo que por ahí podrían empezar.
Listo, Juliana, te quería agradecer por esta charla tan potente, por toda la información que nos has dado. De hecho, chicos, pueden seguirla, Juliana. Ahí está su LinkedIn para que la sigan. Ella es una experta en comunicación, hoy ya lo ha demostrado. Juliana, muchísimas gracias por tu apoyo, por llenarnos de tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias, Juliana. Hasta una próxima oportunidad. Muchas Chicos, gracias a ustedes. Feliz tarde. Hasta gracias, luego. Juliana. Chicos, les he puesto en el chat una encuesta que por favor, para poder mejorar y brindarles todos los talleres que ustedes quieren, necesitamos mejorar. Entonces, por favor, envíennos, completen la encuesta para poder mejorar y ver quién se conecta para mandar la grabación. Así que chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Completen la encuesta, por favor, que está en el chat.